Buenas, espero que se encuentren muy bien. Este es el episodio 2 de este podcast que lo llamé Cosas de la Luz porque no tenía otro nombre mejor que se me ocurriera. Y, y porque básicamente nació un poco de compartir algunas informaciones, algunos mensajes, siento yo que voy recibiendo y que estructuran bastante mi labor en general, pero que siento que son necesarios de compartir porque permean muchas cosas de las que nos suceden en general a las personas, a lo que está pasando en este momento. Y quiero hablarles un poquito en continuación del episodio 1 sobre las estructuras de la luz, algo de lo que recibí unas informaciones bastante recientemente. Si hay gente que habla lenguaje de luz o recibe lenguaje de luz más detallado en la audiencia, les pido que me escriban y que podamos ampliar estas informaciones, conversar. Pero básicamente este episodio quiero que tenga dos cuestiones ahí como más a marcar. La primera, ¿por qué estamos hablando de la luz? ¿No? Y cuando hablo de la luz me refiero a algo como bien estructurante. No solo a la luz como algo poético o espiritual en el sentido trascendental, ¿no? Sino lo que sucede con la energía de la luz como, como modelador de nuestra realidad en este tiempo, donde está muy a la mano, mucha gente recibe el lenguaje canalizado de luz, percibe la luz. Antes había menos personas que veían el aura, bueno, esas maneras, ¿no? Como de empezar a entrar en contacto. Y seguramente vos también percibís de alguna forma este lenguaje y tal vez no te das cuenta o te das cuenta que algo sucede y no tenés como una forma de expresión de esa información, pero probablemente la experimentás. La importancia para mí de traer este tema, en estos episodios al menos, es reconocer que, que la luz como energía, como una forma más sutil de la energía como la percibimos nosotros, es una información, es una codificación. Podríamos decir que es una forma de lenguaje de la divinidad. Y que a partir de la creación de la luz se crean todo lo que aparece después, incluida la materia, ¿no? Y en este tiempo siento que la información que vamos recibiendo en torno a la luz tiene que ver con cómo la luz crea la realidad o nos asiste a modificarla o a crear nuevas realidades. Ya sabemos, si estás escuchando este podcast, probablemente hay muchas cosas que ya sabes y que ya has leído o experimentado. Sabemos que la materia sigue al pensamiento, es decir, que lo que pensamos se materializa, se crea, lo pensemos consciente o inconscientemente, va a crear la realidad. Es decir, que la energía sigue el pensamiento, ¿sí? La materia es una condensación de la energía. Y para mí, forma al menos de recibirlo, la luz es algo que nos viene como dado, ¿no? Es como una estructura que no podemos modificar, pero sí podemos recibir, podemos interpretar. Y la importancia de este tiempo de conectar con esa forma de información es que precisamente nos asiste a crear formas mucho más
frecuencialmente más puras, más elevadas, más cercanas a la gracia, siento yo. Y cuando hablo de formas más puras me refiero a cosas encarnadas en el mundo, ¿no? A mejorar la realidad material, la realidad mental, la realidad emocional, vincular y planetaria. Entonces traer estos temas para mí fue como un llamado que al principio no asumí mucho, de poder traer este mensaje, que la manera en que conectemos con la luz a veces es simplemente y de la manera más directa desde el gozo, desde algo que nos gusta hacer, desde algo que expande nuestro espíritu, va a enraizar esa información en nuestro cuerpo, sobre todo si es algo corporal. Si es algo más estético, tal vez lo enraiza más en nuestro campo de la mente y de esa sensibilidad estética. Lo va a enraizar en nuestros cuerpos y desde ese cuerpo va a ir permeando los demás cuerpos. En mi caso, yo tengo más afinidad con el cuerpo físico y con la danza y con el movimiento. Es la forma de expresión que elijo, es la forma de investigación que me gusta, es lo que más gozo me da. Luego el gozo estético y la palabra y la poesía y la pintura. Bueno, todas las formas de arte. Pero en esto de explorar el cuerpo y de darme cuenta de que con el movimiento intuitivo, el movimiento consciente intuitivo, no solo podía entrar en estados meditativos, o sea, tocar, ¿no? Yo lo llamo tocar porque es como que estuviera nadando o bailando con esa energía de luz, sino me di cuenta que también se encarnaba cuando yo estaba en ese estadio y lo podía disfrutar y podía darle lugar, y aparecían formas y aparecían símbolos y las trazas en el espacio. Me di cuenta que eso encarnaba la luz. Y no solo la encarnaba en mi cuerpo, bailar con mi cuerpo en el espacio, trazarla con la visión, con el gesto, crea matriz de luz en donde estamos. Siento que eso sucede con todas estas maneras de tocar la luz, ¿no? Sí, siento que sucede lo mismo para un pintor que, no sé, que hace... Se me viene ahora justo las pinturas iconográficas, religiosas, que la mayoría de las veces tienen que ver con ese estado de gracia, ¿no? Con reflejar ese estado de gracia. Es igual, ¿no? Una persona que plasma en un cuadro esa gracia, esa imagen divina que emana esa luz, la están enraizando en su propio ser y la está pudiendo poner en un lenguaje y la pone en el espacio. Y ese cuadro va a emanar esa energía. Entonces todo esto lo cuento, más que nada, reflexiono junto con ustedes para darnos cuenta que esa es una enorme posibilidad para todos nosotros. Empezar a conectar, encontrar nuestra vía de conexión con la luz y encontrar nuestra vía de expresión de esa luz, que puede ser tan simple como vivir nuestra vida coherentemente con eso que va apareciendo, hacer nuestra labor cotidiana, pero en eso estamos sirviendo a esta creación de la realidad, de la nueva realidad, que yo lo llamo el cielo es la tierra, ¿no? Esa conjunción de que vivamos en esa armonía. Eso por un lado. Y lo segundo es esto de que les decía de la estructura de la luz, que fue algo que me apareció en una meditación, que me mostraban cómo
cada tipo de ser lo podríamos asimilar en relación a los reinos que nosotros estudiamos en la escuela primaria, ¿no? Los reinos minerales, vegetales, animales, humanos dentro de animales, pero una especificidad dentro de esa especie. Todo lo que está vivo y aparentemente no vivo, pero todo lo que existe en la Tierra tiene una forma específica de estructurar la luz y de recibirla y de plasmarla. Eso me pareció muy, muy hermoso porque también, primero que nos saca del humanocentrismo, es decir, que todo lo que está vivo está evolucionando, está queriendo evolucionar y está haciendo el servicio de enraizar la luz en la Tierra. Y para cada uno toma una forma determinada, y eso también nos pasa a nosotros como seres humanos. Entonces, encontrar nuestra propia expresión, nuestra conexión primero, ¿no? La ida hacia la fuente de la luz y la forma de expresar eso, que ya te digo, puede ser lo que ya estás haciendo, ¿no? O sea, es ese estado como de gracia, ¿no? De armonía con lo divino, con la naturaleza, con la existencia también. Siento que es un enorme servicio y creo que es la manera más gozosa de vivir también. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Les dejo esto, un regalo, y les agradezco porque están allí. Puedo también ponerlo en palabras y regalármelo a mí. Y cualquier duda, consulta o incluso esto, más información que sientan que puedan ampliar de este tema, me escriben. Está mi correo electrónico en la descripción. Si siguen este podcast y lo comparten, se lo súper agradezco. Y gracias por resonar y por escuchar. Un abrazo.